Bueno, varios temas para dialogar en la mesa de Arriba Gente junto al diputado frentista Alfredo Asti. Ayer justamente en la mañana de Arriba Gente dialogábamos con el senador, el doctor Luis Lacalle Pou, y centrábamos gran parte de la conversación en el tema de la ley de inclusión financiera, donde, bueno, nos hablaba de que había tenido ya una serie de correcciones, pero que se entendían que no eran suficientes. Y ha habido muchas críticas alrededor de esta ley de inclusión financiera que motivó justamente que el ministro de Economía, el contador Danilo Astori, presentara un informe detallado al presidente de la República, al doctor Tabaré Vázquez. Bueno, sobre estos temas y otros de la actualidad, obviamente, política uruguaya e internacional, estaremos dialogando en estos minutos con el diputado, a quien le agradecemos mucho aceptar la invitación. ¿Cómo le va? Buen día. No, por el contrario, es un gusto para mí estar en contacto con ustedes y poder dialogar sobre estos temas, en particular sobre inclusión financiera, que es un tema que hoy está arriba de la mesa. Obviamente también está arriba de la mesa rendición de cuentas. Pero claro, por lo menos para nosotros, que nos llevó unas cuantas horas de corrido. Pero es un gusto, realmente. Muchas gracias a ustedes. Antes de entrar en inclusión financiera, ya que lo toca, ¿usted me puede explicar por qué el Frente Amplio, donde hablamos y hablamos y hablamos de tanto que no tenía el voto 50, el famoso voto 50, cuando logra jugar un partido muy difícil en diputados y gana sin ese voto 50 con la rendición de cuentas? ¿Por qué pasó desapercibido? Bueno, yo me quejo exactamente de lo mismo. Y no creo que haya sido por nosotros. Creo que lamentablemente hubo otros acontecimientos políticos que llevaron a que se tapara esa noticia. Coincido absolutamente con usted. El voto 50 estuvo arriba de la mesa desde enero hasta agosto. Era la instancia parlamentaria más difícil que afrontaba el Frente Amplio. Por eso, afrontar una rendición de cuentas sin mayoría. Pero además creo que es bueno que la opinión pública sepa cómo se fueron construyendo, porque no fue, en general se habla de un diputado, en particular el diputado Amado, pero fueron varios acuerdos para lograr que prácticamente todo el articulado que había presentado el Poder Ejecutivo y que presentó la bancada del Frente Amplio. La mayoría la hicieron o con Mujica en algún momento, o con Amado en otro momento, o con Rubio en otro momento. Con el Partido Independiente. Con el Partido Independiente también. O sea que por eso creo que lo importante de esta rendición de cuentas, más allá de los resultados, que creo que también valen la pena destacarlo, es el hecho de que se acabó aquello de que la mayoría automática permitía al Frente desarrollar sus políticas sin importar y sin negociar con la oposición. Creo que esto es importante no solamente para esta rendición de cuentas, que es importante para el futuro. Se pueden construir mayorías y eso es lo que aspiramos, y no solamente con un diputado o con un legislador, con un partido, sino, demostrando que hay razones atrás, porque creo que en todos los casos fue así, se demostraron o se aceptaron razones, como alguna propuesta que también aceptamos de otros legisladores, podemos construir un resultado, que en este caso es rendición de cuentas, que avanza en priorizar gastos para las áreas que la población también, la opinión pública ha priorizado, como es el tema de la educación, el Sistema Nacional de Cuidados, etc. Creo que eso es lo importante para esta rendición de cuentas, que es muy importante porque, se dudaba de que el Frente Amplio, una vez que había perdido la mayoría automática, pudiera hacerlo, lo hizo y se abre un espacio de diálogo hacia el futuro. Hemos aprendido a negociar, nos hemos dado los tiempos para negociar también con los otros legisladores, con los otros partidos. ¿Y por qué no se da, y lo traigo al tema de la ley de inclusión financiera, en parte por lo que hablábamos ayer, le reitero, con el senador Lacalle Pou, y lo estoy poniendo al senador Lacalle Pou porque ha sido de las figuras políticas que en los últimos tiempos salió a plegarse al plebiscito por el tema de la ley de inclusión financiera? ¿Por qué, si se puede articular con prácticamente toda la oposición para una rendición de cuentas, parecería no existir esa flexibilidad, aparentemente, por lo que uno ha escuchado, solo por el tema de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera? Bueno, por partes, porque ya entramos en el tema de inclusión financiera. En primer lugar, sí, hay acuerdos. Ha habido acuerdos con el Partido Independiente, hay conversaciones con legisladores del Partido Nacional al respecto, que entienden la importancia de la ley, la importancia de la inclusión financiera de personas
y de pequeñas empresas en este tema, y después seguramente tendremos un momento para hablar de por qué es necesario que haya obligatoriedad en algunas cosas y no obligatoriedad en otras. Eso es lo que dice la ley hoy, y después me gustaría sobre ese tema detener. Pero hay acuerdos, todo esto se ha basado en acuerdos de la baja de aranceles, por ejemplo. Lamentablemente, algunas cosas como estas que han salido de iniciativas de recolección de firmas o iniciativas legales como las que se presentaron en el Senado o en diputados, han trancado ese nivel de acuerdos. Antes que apareciera la ley de inclusión financiera, los aranceles de las tarjetas de débito estaban en el 7-8%. Hoy están en el 2%. Y eso fue producto de una negociación. Y en esa negociación está establecido que por el volumen de operaciones a fin de año bajen al 1,5%. Y ya de paso que toco el tema de aranceles, es falso que estemos en los más altos de la región. Estamos en el promedio de la región, tenemos publicaciones que si se quieren después las mostramos que no son nuestras, sino que aparecieron el año pasado en diarios argentinos, cuando en Argentina se discutía este tema, y vemos que estamos en la mitad de la tabla. Ni somos los más baratos ni somos los más caros. Pero el tema de poder acordar, incluso hubo también dentro de estos acuerdos que hubo en la rendición de cuentas, hubo artículos que habían presentado la oposición y que en principio deberían haber tenido los 50 votos, y artículos que había presentado el gobierno que aparentemente no iban a tener los 50 votos, referidos a la inclusión financiera me refiero, y lo que se acordó es, por acuerdo entre todas las partes, pasarlos a la Comisión de Hacienda para dar más tiempo precisamente a discutirlos con profundidad, llamar a los interesados y permitir la búsqueda del acuerdo. Hace pocas semanas en la Comisión de Hacienda, también con acuerdos con la oposición, vamos a decir, no le dimos curso a un proyecto de ley que venía a bajar por ley los aranceles, porque entendemos que no es la forma. ¿Por qué no es la forma? Porque hay una serie de acuerdos, como lo venía diciendo, que se han acordado con los emisores de tarjetas, con respecto a plazos, con respecto a interoperabilidad de las tarjetas, que podrían llegar a caer y podrían incluso no permitir esa expansión que estamos teniendo del uso del dinero electrónico. Porque eso tiene que ver fundamentalmente con el tema de la obligatoriedad. ¿Qué es lo que es obligatorio en la Ley de Inclusión Financiera? Que se paguen los salarios a través de medios electrónicos. No que el trabajador luego use medios electrónicos. El trabajador tendrá la opción de usar o no usar. Si en principio la mitad de los trabajadores ya estaban, porque las empresas los habían obligados, cobrando sus salarios a través de los bancos, exclusivamente a través de los bancos. Los bancos que elegían las empresas y se beneficiaban con ellos. Se partió desde ese punto, ya desde la mitad, ya estaban antes de la mitad financiera. Yo hace 40 años que cobro en bancos, y he estado en diversos trabajos públicos y privados. Pero además lo elegía la empresa, el trabajador no tenía opción. Bueno, tú cobras en tal banco, y si la empresa lograba con un volumen importante de cuentas conseguir algún beneficio, el beneficio era para la empresa. No, ahora no. Ahora el que decide dónde cobrar es el trabajador. Y precisamente, ya de paso, para desvirtuar de que esto es una ley de bancarización, de las 600.000 nuevas cuentas de salario que se abrieron, 300.000 son emisores de dinero electrónico no bancarios. O sea, los competidores que le hemos puesto a los bancos, precisamente. Hay que recordar que los bancos fueron los primeros que se opusieron a la ley de inclusión financiera. Pero estaba en 600.000, se abrieron nuevamente 300.000 emisores de dinero electrónico no bancarios, para que la gente entienda, redes de pago, por ejemplo. 200.000 en el Banco República, que el Banco País ha hecho una campaña muy fuerte para captar estas cuentas, que a los bancos los bancos extranjeros, que son el resto, no les interesan mucho. Son solamente 100.000 las que se han abierto en bancos privados. Pero ahora es el trabajador el que decide. Obviamente que quizás con el tiempo, como se pueden cambiar, puede haber acuerdos, incluso aquellos acuerdos que hacían las empresas, quizás los puedan hacer las asociaciones gremiales y decir, bueno, mi gremio quiere tener algún beneficio extra en tener las cuentas. Bueno,
podemos pasarnos a este banco si nos dan algún beneficio extra. Hay que tener en cuenta que esas cuentas bancarias no tienen costo de apertura, no tienen costo de movimientos, no tienen costo de transferencias, que antes eran carísimas transferencias entre empresas, entre bancos, transferencias locales, estoy refiriendo, dentro del país. No tienen saldos mínimos y tienen una serie, pueden acceder al crédito de nómina, una nueva forma de crédito mucho más económica que lo que pueden ser las financieras. Hay una serie de beneficios. Pero yo decía, ¿por qué es la obligación de que el empleador pague a través de este medio? Porque con eso evitamos o por lo menos disminuimos en gran medida la posibilidad de pagos en negro, totales o parciales. ¿Y por qué lo disminuimos? Bueno, porque esta es una ley de orden público. No admite prueba en contrario, por lo tanto. Si un trabajador es presionado por su patrón para cobrar todo o parte de su salario en negro, bien, lo puede aceptar. Pero luego, si viene una reclamación laboral ante la justicia laboral y dice, bueno, a mí me deben tanto, me deben aguinaldo, me deben esto, y el empresario dice, no, yo le pagué. ¿Cómo le pagó? Y bueno, acá tengo un recibito que cobró. No, ¿dónde está la transferencia electrónica que es la que la ley obliga que usted haga? No la tengo. Bueno, entonces no le pagó. Y le puede reclamar por todos los no pagos. Por todos los pagos. Entonces, yo creo que esto todavía no, obviamente no es la moneda más corriente, pero por eso es que es necesario. Pero a contrario sensu, si no estuviera la obligatoriedad de que todos pagaran, bueno, siempre se puede presionar al trabajador para que no acepte o no exija, como la ley lo plantea, que se le hagan transferencias electrónicas. Ahora, después que se le hizo la transferencia electrónica y el trabajador eligió dónde hacerla, va al cajero, a la caja, a la institución y porque la ley lo establece, todo esto que tengo me lo traducen en efectivo, se lleva al efectivo y hace todas las compras que quieran en efectivo. No es recomendable porque pierde, por ejemplo, los 4% los 4 puntos de descuento de IVA. Bueno, además después podemos hablar del tema de seguridad y una cantidad de cosas que tiene que ver con el manejo del efectivo. Pero es importante eso, el trabajador o el jubilado pueden ir a retirar la totalidad del crédito. Otra cosa que también se ha dicho, que se pierde la inembargabilidad de los salarios. No es cierto. La ley expresamente y amplía el monto que se recibe en las cuentas salarios por 6 meses es inembargable. Por 6 meses. Obviamente, pasados los 6 meses, deja de ser un salario, ya eso, o una inversión o un ahorro y pasa a ser un activo como cualquiera de otros que pueden embargarse. Pero durante 6 meses, el que estén en esa cuenta, si no se mueven de esa cuenta, no se pueden embargar. Y se mantiene la protección que ya tenían los salarios en caso de que, por ejemplo, la empresa que tuviera el salario quebrara, no va a perder el salario porque hay una ley expresa del año 2007, fue una ley que en lo personal presentamos nosotros, que lo declara como un patrimonio de afectación especial y no va a la masa de acreedores si quebrara la empresa. Se separa y el Banco Central tiene que pagarle inmediatamente al trabajador porque establece la norma. O sea, ni se puede embargar y está protegido de cualquier cosa que le pase a la empresa que tiene su depósito allí. Pero el trabajador lo puede retirar en cualquier momento. Y no hay obligación para ninguna empresa de aceptar tarjetas de crédito o tarjetas de débito. La ley lo que promueve es el uso de la tarjeta de débito. No promueve el uso de la tarjeta de crédito, incluso con el tema, que es otro tema cuestionable, del intangible, o sea, la cantidad que el trabajador puede cobrar por retenciones. La ley intenta aumentar la cantidad de dinero disponible para el trabajador, o sea, que no esté sujeto a retención, y eso va a que los hogares no se endeuden más allá de lo que corresponde. La ley lleva a que a partir del año que viene, aunque eso quizás lo modifiquemos, a solicitud de muchas instituciones, fundamentalmente de pasivos, el 50% no puede ser retenido. Más del 50% no puede ser retenido. Salvo en casos de que sea para alquileres, en las cuales obviamente hay garantía de alquileres,
los montos son muy importantes y es un gasto propio del hogar, o sea que no es un endeudamiento. Bueno, lógicamente el alquiler hay que garantizarlo para poder acceder a la vivienda, entonces en ese caso sí se permite una mayor, hasta un 70% se puede comprometer del salario, pero en esos casos lo que tiene que ver con vivienda. Lo que sucede, me da la sensación, y le voy a expresar algo que por lo menos uno lo recoge a través de las redes sociales. A mí me han llegado en estos días, y supongo que deben estar al tanto, una serie de audios y de cosas vinculadas al tema de la ley de inclusión financiera, muchos de ellos con ejemplos hipotéticos que no son reales. Uno se da cuenta rápidamente, pero no todo el mundo se da cuenta de que no son reales. Pero el sentimiento que le queda a uno es, por lo menos el que recoge de quienes lo critican, y estoy hablando a nivel de la calle, es que está todo bárbaro, todo me va a hacer muchísimo bien, esto lo hago porque es mejor tal cosa. Obviamente que es mejor que no esté endeudado más allá de lo que debería poder, obviamente que es mejor un montón de cosas. Pero tal vez el hecho de meterse, y cuando digo meterse, digo es poner normas a la forma en que la gente termina recibiendo su sueldo, de qué manera se puede endeudar o no endeudar, es lo que de repente la gente puede sentir como falta de libertades. Es decir, como que la ley va un poco más allá, terminan siendo mis papás y mis mamás que me dicen cómo debo manejarme o qué es lo mejor. A ver, nadie duda que incluirse financieramente le ofrece a la gente la posibilidad de obtener líneas de créditos, de estar mejor inserto en el sistema financiero. Ahora, yo sé de un montón de gente que no quiere saber de nada con los bancos. ¿Y por qué no tiene derecho a no querer saber de nada con los bancos? Bueno, y allí voy, es que no tiene por qué tener nada que ver con los bancos. Obviamente que y fue uno de los fundamentos de la inclusión financiera, es que precisamente permitirle a gente que pasaba por enfrente del banco y no sabía cómo era adentro porque jamás había entrado a un banco, pudiera entrar al banco. Es la posibilidad de hacerlo. Pero como le digo, quizás la única vez que tengan que entrar al banco, si quiere, en el caso de salarios o de pasividades, es para retirar el dinero, la totalidad del dinero. Pero el hecho de poner esa posibilidad es precisamente para no ir dejando a gente por el camino. Porque esto es algo irreversible, esto pasó ya en el mundo, no está pasando ahora, ya pasó en el mundo. Y se va hacia eso. Hay países desarrollados en los cuales los movimientos en efectivo son muy pocos. O sea, todos vemos en las películas de hace 20 años, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, en las estaciones de servicio nadie manejaba efectivo. O sea, mostraban el documento de identidad y con eso ya cargaban combustible. Y un paréntesis, en una de las discusiones que hemos tenido en la Comisión de Hacienda de Diputados con algunos de los propietarios que están tratando de modificar algunos aspectos de la ley, el presidente de la Asociación de Vendedores en Asta, ante una pregunta nuestra, decía, bueno, ¿y qué ha pasado con el tema de los robos y la violencia? Ah, bueno, no, eso sí, hay que reconocerlo, eso ha desaparecido, prácticamente ha desaparecido desde que no hay efectivo en la noche. Ustedes que están en las noticias, puede haber algún caso aislado. Antes eran noticias 2 o 3 por noche. Bueno. Claro, es curioso ya que tocas el caso de las estaciones de servicio, es curioso que en determinado momento no acepten crédito, no acepten plástico, digamos. Bueno, ese es un conflicto. Es un apéndice aparte, dice usted. Un conflicto que tienen con los emisores de tarjetas, que yo creo que todo esto tiene que irse al tema del acuerdo. Pero sigo con otro. Si algunas cosas no se dan las posibilidades de que se hagan de determinada forma, no la obligación, sino las posibilidades, nadie le pide que saque créditos de nómina. Lo que decimos es, si saca créditos de nómina, no se endeude más de tanto. Claro. Y bueno, porque creemos que es precisamente a los sectores más vulnerables hay que darle las posibilidades de una vida mejor. Claro, pero una vida mejor es, diputado, los sectores más vulnerables fueron los que se vieron notoriamente perjudicados, por ejemplo, en el BPS, porque todos sabemos que jubilados y pensionistas habían entrado en una calecita de sacar determinado tipo de préstamos y con esto cubro esto, y que gente y de golpe se encontró con esta inclusión que no les permitió seguir con esa calecita, y no vino nadie a decirle, bueno, mire, para que usted se
mantenga, nosotros vamos a sanear esta deuda que usted tiene para que usted arranque de cero ahora. Bueno, justamente nosotros ya aprobamos en comisión, lamentablemente por el tema de la rendición de cuentas no lo pudimos llevar al Pleno de la Cámara, un nuevo cronograma de aumento del intangible, porque el BPS, sí, lamentablemente, pasó del 30% al 45% en una sola vez, cuando la ley preveía que fuera del 30 al 35, del 35 al 40 y del 40 al 45. O sea que eso va a ser modificado. Eso va a ser modificado y se va a restablecer nuevamente. Va a empezar en el 35, bueno, en el esto 40, es una muy buena noticia 45, para un montón de gente que estaba realmente desesperada sí, con la situación. Eso fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, no pudo llevarse al Pleno, seguramente en la próxima sesión, esta semana. El miércoles. Lo aprobaremos, sí, lo aprobaremos y lo llevaremos al Pleno y reinstalaremos el proceso a partir de su punto de partida y entonces podremos solucionar eso que sí que fue un impacto que a nosotros también nos preocupó cuando nos enteramos, porque fue un impacto para los deudores, pero también para los acreedores, porque se encontraron que ya no podían cobrar, ya no le podían descontar lo que habían planificado. Claro. ¿Pero que vuelven al 30 o al 35? Al 35. Al 35 hasta un año, al 40 el próximo año, 45, o sea, se corre todo, se va a correr a partir de cuando debió empezar a hacerse paulatinamente y no se hizo paulatinamente. Bueno, en parte le tengo que decir algo, ¿no? No es por darle palo, pero en parte le está dando la razón al doctor Lacalle, que ayer en parte de las declaraciones nos dijo, tan buena la ley no debe ser, que ha sufrido... más de 30, dijo. Más de 30. Sí. 31 concretamente creo que dijo. Ese es un cómputo que lleva a nosotros personalmente en comisión, nos hace siempre el diputado Gandini. Y usted sabe que yo creo que es exactamente lo contrario. Esto demuestra de que no hay un afán del Poder Ejecutivo de imponer sus ideas. Mejor dicho, lo que queremos sí es llevar adelante la inclusión financiera porque consideramos que es un cambio estructural del sistema de pagos necesario porque lo ha hecho el mundo y nosotros no podemos quedarnos ajenos al mundo. Pero lo hemos ido adaptando. Ante cada reclamo de que hay algo que los plazos no dan, nosotros hemos cambiado plazos. Pero lo que hemos cambiado es plazos, no hemos cambiado el sentido de la ley, ni hemos... voy a otro tema que también se utiliza y seguramente ustedes lo han recibido. No puede ser, hay gente que se tiene que trasladar 50 kilómetros para... en el interior. Es falso, más de 3, si no tiene un lugar de extracción de más de 3, en un radio de 3 kilómetros, no es obligatorio el pago de jornales de esa manera. Entonces, lo hemos puesto cuando dijimos, bueno, no se avanzó lo suficiente. Pero no solamente hicimos eso. Hoy la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas, están trabajando para que en esas poblaciones menores de 2.000 habitantes, hasta 500 habitantes, haya en todos lados un punto de extracción de dinero o un punto de uso de dinero electrónico, porque no necesariamente tiene que ser un cajero por las dificultades que tiene. Están los famosos corresponsales, famoso digo porque para nosotros es un hecho importante que puede realmente ampliar el uso del dinero electrónico, que son los corresponsales. Los bancos pueden acordar con la farmacia, con el supermercado, con el zapatero, que si usa dinero electrónico pueda no solamente vender con débito, con la tarjeta de débito, que es lo que se promueve, no hablemos de crédito. Sino como que el almacén funcione como cajero. Puede darle, le gasta 1.000, bueno, puede darle hasta 3.000 pesos en efectivo, lo que se llama cashback, que en muchos lugares del mundo se utiliza, no es un invento uruguayo, y de esa manera multiplicar y además lograr para el comercio también agregar valor, porque que la persona vaya a retirar eso, haga una compra y retire eso, bueno, le crea un nuevo interés comercial en su relacionamiento con el cliente. Incluso hay y este es otro tema ya de paso lo toco, porque se ha dicho, este es un negocio de los bancos y fundamentalmente de la única empresa de POS que tiene... No. Hubo una empresa de POS, hoy hay 9 empresas de POS. A ver, le digo las críticas así de una, lo que uno escucha, que los que ganan son los bancos, que acá alguien va prendido en que toda la plata vaya para los bancos, que alguien va prendido en la maquinita de los POS y en el que hace la emisión de los plásticos, porque para eso los uruguayos somos enseguida, decimos, acá alguien se está llenando de plata y por eso es que dicen que hay que hacer esto obligatoriamente. Bueno,
Sí, ya expliqué, la única obligatoriedad que hay es para pagar, y ya expliqué por qué es importante que allí hay todo un tema de formalización, de pagar los salarios, me refiero, hay un tema de formalización, obviamente, no solamente pensando en el pago de aportes, sino también formalización en el tema de todos los derechos que están vinculados a la formalización del trabajo. Claro. Es la única obligatoriedad. Bueno, también hay obligatoriedad de pagos, pero en cantidades superiores a los 150.000 pesos, en el compra-venta de inmuebles, compra-venta de vehículos, pero eso no creo que sea la preocupación de la mayoría, la inmensa mayoría de la población. Pero lo que decía de los POS, hoy hay 9 empresas de POS que son interoperables. Incluso sobre eso, algunas modificaciones nosotros estamos planteándolas, les estaban planteadas en la rendición de cuentas y las vamos a llevar a la comisión para todavía asegurar más la interoperabilidad. Y hay algunas de esas empresas nuevas que se están haciendo que han decidido solamente trabajar o en la periferia de Montevideo o en el interior del país con pequeños comercios, a los cuales le quieren agregar valor al POS, haciéndole un programita que tenga el POS, que le permita fidelizar a los clientes. Que sepa, bueno, fulano de tal viene todos los días y compra tanto. Bueno, a yo le puedo hacer una promoción, si sigue viniendo, le hago un descuento. Eso se lo dicen. Todos los POS tienen la posibilidad de hacer un acuerdo gratis con el Ministerio del Interior y poner un botón de alarma, botón de pánico que le llaman. Al mismo POS hay un cosito, sin tocar ninguna otra cosa, tocan y se comunican con el 911 y saben que es una llamada de urgencia. O sea que hay una cantidad de valor. Cuando se dice el costo que tiene para los comerciantes, que ninguno está obligado a aceptar débito, lo único que están obligados los comerciantes es que si aceptan débito no pueden diferenciarlo del efectivo. Eso es la única obligación para el comercio. Si acepta, se compromete a no diferenciarlo del efectivo. Pero tiene, lo que recién decíamos, el tema del manejo del dinero. ¿Cuánto le puede también, si hace la cuenta, sí tiene que pagar un arancel a quien emite el plástico? Pero ¿cuánto le cuesta, se ahorra, por ejemplo, en tener que ir mandar a un funcionario a las 5 de la tarde al banco antes de que cierre a depositar? O quedarse con el dinero y exponerse a que lo roben. Incluso hasta la propia contabilidad, hay una cantidad de cosas que al cierre del día, con el POS, o sea, con la registración del POS, sabe cuánto vendió, cuánto pagó, cuánto cobró. Yo hay una cantidad de beneficios extras que este uso puede beneficiar al comerciante. Y la propia legislación le ha dado fundamentalmente a la pequeña empresa una cantidad de facilidades de promoción para poder comprar los POS o para arrendar los POS. Le ha dado facilidades a estas nuevas empresas de POS para que se instalen, y van a seguir habiendo más facilidades para eso. A los pequeños comerciantes se le ha dado un régimen especial para la retención del IVA, de manera de... Sabemos que muchos de esos pequeños comerciantes no estaban totalmente formalizados y que usar tarjeta de crédito los formalizaba, vamos a decir, muy rápidamente. Claro. Entonces le hemos dicho, bueno, ustedes vayan tomando de a poco la cantidad de operaciones con dinero electrónico para hacer el anticipo de IVA. O sea que hemos diferenciado las situaciones promoviendo que las pequeñas y medianas empresas también se formalicen, porque esas tampoco tenían acceso a los bancos y ahora, por ley, tienen también una cuenta de pequeña empresa abierta para poder operar. Para ir cerrando un poco el tema de ley de inclusión financiera, me dice la producción en Facebook, yo he visto una enorme cantidad de mensajes atendiendo lo que el diputado está comentándonos y explicándonos, pero está bueno compartir por lo menos algunos de esos mensajes que han llegado por WhatsApp. Vero, a ver qué tenés por allí. Exactamente, vamos a leer algunos, aprovechando también la presencia del diputado para poder dar alguna respuesta. Me parece buena la inclusión financiera, pero se debería aumentar el número de cajeros, ya que al aumentar los usuarios, las colas para extraer el salario son interminables, nos comenta Natalia, el primero de varios que han llegado. Yo soy pensionista, cobro 7.882 pesos por mes y esta ley me maneja el dinero y no puedo renovar los préstamos para pagar cuentas. Ellos te manejan cómo vivir, nos dice Fernanda. Gracias, Fernanda, por tu comentario. Al diputado Asti, en la mayoría de los lugares no hay cajeros automáticos y tenemos uno más. Entre amigos nos regalamos dinero en los cumples. ¿Va a haber que hacer transferencia? ¿Voy a tener que depositarles en el banco cuando quiero regalarle dinero a mis hijos porque efectivo no va a haber? No, es demasiado. Gracias a todos quienes se contactaron a través de WhatsApp.
Bueno, y obviamente más o menos en el mismo sentido van muchos de las preguntas de Facebook, muchas relacionadas como Mabel, que nos hablaba de los préstamos del BPS, que ha tenido en el transcurso de la nota ya una explicación por parte del diputado. Estoy mirando algunas cosas que nos han comentado a través de la cuenta de Facebook. Por ejemplo, a mi esposo en Ismael Cortinas le cobraron 50 pesos adicionales por poner combustible con débito. Eso es una flagrancia total. Tiene que denunciarlo. Tiene que hacer la denuncia en ese caso, ¿no? Tiene que hacer la denuncia, Digo, por supuesto. porque además esa estación de servicio, si es un expendio de combustible, está trabajando allí con una licencia del Estado para hacerlo. Entonces, están robando a los clientes directamente, ¿no? Así que haga la denuncia directamente. Y lo otro, a ver... acá, por ejemplo, Ana Lourdes nos dice, nadie menciona que si pagás en las redes de pago como Repagos o Hábitat con la tarjeta de débito, tenés un descuento de 3,35% sobre la factura por el servicio. Yo en un mes tuve 250 pesos de descuento de Hábitat. No me parece correcto que lo hagan, se supone que es un servicio y nadie lo informa. Dice Ana, ¿eso es ¿sí? No sé, le pido que en todo caso se comunique con nosotros, obviamente, o directamente con la Comisión de Defensa del Consumidor, para poder verlo. O sea, no hay nada previsto